tal, Joel? Buenas noches. Pues después de una larga, bueno, no tan larga espera, aquí estamos nuevamente, cuestiones de que se surgieron para ahí, pero bueno, aquí estamos nuevamente disfrutando de un programa. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, muy contento, muy a gusto de estar aquí, tomándome un mezcalito mientras platicamos. Será nuestra salud. Bueno, pues sin más preámbulos, nos vamos con nuestro episodio número 36. Tenemos notas interesantes. Recuerden que al final de cuentas las notas no necesariamente tienen que ser actuales, son cuestiones que a lo mejor pueden pasar algunas semanas y en este caso de tipo histórica. Iniciamos con una primera que es el fraude más elegante del siglo, el hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces. Otro tema tiene que ver con los avances en gemelos digitales humanos para pruebas médicas, tema interesante. La supercomputadora que funciona con bacterias, ahora que está ahorita el tema mucho de la inteligencia artificial y el problema hídrico para las mismas. Otro tema es que es el movimiento Slow Travel ante crisis climática y cansancio digital. Otro que tiene que ver con el semáforo japonés que cambia según tu nivel de estrés. Y por último, el retorno de los mini reactores nucleares como alternativa energética. Bueno, pues le damos. Iniciamos con me llamó la atención porque estaba leyendo una nota y eso me fue a llevar a la parte de los fraudes y es este caso, el del fraude, que le llamo como uno de los más elegantes, que tiene que ver con el hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces. Nadie pensaría que alguien te puede vender un monumento y peor, nadie pensaría que alguien lo pudiera o lo quisiera comprar. Bueno, pues habla que en 1995, en París, un hombre llamado Víctor Lustig protagonizó uno de los fraudes considerados como ingeniosos y a la vez absurdos, que es vender la Torre Eiffel, y no lo hizo una, lo hizo 2 veces, es decir, bueno, ahí empieza lo bueno, ¿no? Lustig lo escriben como brillante, políglota y además con la habilidad para falsificar documentos oficiales, en este caso del gobierno de Francia, y a través de esto convocó a varios empresarios del sector metalúrgico para una supuesta venta secreta de la Torre Eiffel, en la que, según él mencionaba, iba a ser desmontada por su alto costo de mantenimiento. Uno de los que cayó, no hablan, no se menciona en sí quién es el que, de los que cayeron, pues evidentemente pagó una fortuna. Ya cuando descubrió qué es lo que pasa generalmente con este tipo de fraudes, es cuando descubrió el engaño, dijo, mejor me callo, van a decir que soy un imbécil por haber, ¿cómo se llama?, comprado. Esto, a final de cuentas, motivó que lo que sucede normalmente, reitero, en los fraudes, dijo, bueno, ya lo vendí, supo que es un fraude, entonces él siguió y volvió a intentar. Sin embargo, ya en la segunda opción ya no hubo esta posibilidad de realmente cobrar un dinero por esto. Una de las historias o de lo que se maneja o que lo que distingue a esta persona, Lustin, es que siguió su camino por Europa tratando de huir de la policía, y una de las cuestiones importantes es que era considerado una eminencia para el fraude, dentro del cual también, ¿cómo se llama? Le causó un fraude al Capón. Ya me metí y dije, bueno, pues, ¿qué fraude le prueban haber dicho al Capón? Bueno, pues en ese momento, y de forma muy rápida lo platico, hablan de un fraude que hasta la fecha está, pidió un dinero al Capón y le dijo que le iba a dar cierto rendimiento, lo iba a meter en un negocio, al final de cuentas lo tuvo, lo manejó, lo recuperó y le dijo, ¿sabes qué? Perdón, no se pudo hacer nada, te regreso tu dinero. Y Al Capón dijo, oye, pues qué persona tan recta, qué persona tan honesta, ten una cantidad de dinero. Entonces dijo, oye, pues mira, me funciona. Y Al Capón es uno de los que cayó como un personaje de la mafia, que le hicieron un fraude y además pagó y él ni supo que le hicieron un fraude. Se habla de que en el caso del FBI le fincaron o le hicieron un archivo especial exclusivamente para él, y se habla, entre la historia, Listing pasa a ser pasa a ser como una persona con este tipo de fraudes y uno de los más estudiados para realizar este tipo de fraudes, considerado desde la parte como más limpia y psicológica, porque no hubo ninguna amenaza, no hubo ninguna situación de violencia, simple y sencillamente saber vender algo. Y esto ahí es donde tiene el mote de elegante, en el sentido de crear la confianza.
¿Por qué me llamó la atención? Primero, porque no puede ser posible que te vendan la Torre Eiffel y no estamos hablando que se lo vendieron a una persona que no tiene conocimiento o que no hace negocio, lo vendieron a un empresario importante, de los más importantes en Francia, y lo compró. O sea, es decir, ¿a qué nivel puede llegar la confianza? Y yo destaco esta parte, llegar la confianza de las personas que cometen un fraude, tener esa habilidad de leer a quién se lo estás tratando de vender, de tal forma que lo logres. Y eso, cuando una persona, y eso es de los perfiles criminales, cuando una persona logra cometer un delito y sale impune, eso motiva a que realice otro y dice, oye, pues sí funciona lo que estoy haciendo y soy bueno, y acaban perfeccionando el arte, si lo podemos hacer de llamar arte, a cometer un delito, y que además en un principio pareciera que no hay víctimas. ¿Qué opinas, Joel? Pues, ¿sabes de qué me estaba acordando ahorita que estabas platicando esta nota? De la película de Atrápame si puedes, Ah, que con está basada DiCaprio. en un defraudador también, alguien así, ¿no? A mí me llama mucho la atención, se me hace muy interesante porque, pues, hay unos de estos trampas que hacen, estos engaños que hacen, que mi abuelo ya conocía, ¿no? Este de la bolsa de dinero, que oiga, es que mejor usted cámbieme este cheque. Ah, Llegaban con sí, un sí, sí, cheque, sí, en sí, ese sí. momento llegaban con un Claro, claro. cheque y te decían, es que cámbiame el cheque porque yo no pude ir al banco, y entonces ya llegaba la persona al banco y no tenía fondos. Eso se hace actualmente incluso con transferencias electrónicas, que te cae la transferencia, pero en realidad no está, son transferencias salvo buen cobro, y entonces tú ves que ya está el dinero que según esto te iban a depositar, y al final no era cierto, que es exactamente lo que hacían con los cheques en la época en que mi abuelo tenía su tienda, ¿no? Una tienda que tenía. Entonces, es interesante que sí, se necesitan dos, ¿no? Para los fraudes, el defraudador y el que pierde un poquito la capacidad analítica por la ambición, ¿no? O sea, Claro. hay un momento en el que el dinero fácil, o el dinero en el que tú no tienes que hacer nada, o que los beneficios son así increíbles, te hacen, te ciegan un poquito la objetividad. Entonces, me acordé mucho de la película porque era un cuate que hacía cosas parecidas a esta, ¿no? Vender, imagínate. Y también me acordé de que en algún momento alguien vendió la luna o alguien vendió terrenos en la De luna, la ¿no? luna. Ahorita Sí, no sí, tengo sí. bien en la memoria la referencia, pero yo me acuerdo que hace unos buenos años salió la noticia de que alguien había vendido o la luna toda, o terrenos, o la Era había terrenos. hecho parcelas, ¿no? De la luna, y la vendía, lo cual me parece bastante interesante e ingenioso. Entonces, pues sí está muy interesante la historia de este Víctor Lustig, que No, no, vendió no. 2 veces la Torre Eiffel. Y, Y además y dos digo, veces. esta habilidad que desarrolló, y que bueno, al final de cuentas me llamó la atención mucho cómo a uno, considerado uno de los mafiosos más importantes en América, se lo hicieron, no se dio cuenta y además pagó. O sea, es esta, que creo que es una de las habilidades que cualquier criminal en el ámbito que te encuentres desarrollando, por llamarlo de alguna forma, quisiera tener, ¿no? O sea, no, nos peleamos, te digo, no te das cuenta, me ves de una sola pieza, no te agredo y todo feliz, ¿no? O sea, todos tranquilos y Y además contentos. esto, ¿no? O sea, sí hay una lesión económica, pero no hace ejercer violencia, no. Digo, no es que Bueno, o esté sea, bien, pero pero es interesante. Bueno, ahora vámonos a otro punto. Ya regresemos al presente y vámonos con los avances en gemelos digitales humanos para pruebas médicas. Platícanos de esto, Joel. fíjate que en la investigación biomédica, la investigación actual en biomedicina, eh, va avanzando poco a poquito, es una transición silenciosa, pero ha habido unos avances bastante que nos hacen pensar mucho y que pueden permitir avanzar mucho, ¿no? Una de estas avances es la posibilidad de crear modelos digitales de órganos, es decir, simular un órgano de manera digital, así como hacer una especie de gemelo de un órgano, de un riñón, de un pulmón tuyo, ¿no? Y entonces, o incluso todo el cuerpo, ¿no? Es decir, hacer una copia digital tuya para que la analice la computadora. Y entonces con esto se pueden simular enfermedades, ¿no? Simular
cómo se comporta tu cuerpo frente a una enfermedad específica y también cómo respondería a los tratamientos. Entonces, es una posibilidad de transformación porque lo que se haría primero es crear una suerte de clon digital tuyo y entonces se prueba, ¿no? Se hace el diagnóstico en ti, se le aplica el diagnóstico al clon digital y entonces se prueban los tratamientos en el clon digital antes de probarlo para ti, ¿no? Laboratorios en Suiza, en Estados Unidos y en Japón reportan progresos en modelos. Hasta ahorita han hecho algunos órganos, ¿no? Han hecho modelos digitales del corazón, del hígado y del sistema nervioso, que es sumamente complejo, que ya simulan cómo reaccionarían esos órganos y esos sistemas a algunos tratamientos. Y en la Unión Europea, además, permite evaluar, o sea, finalmente esto en algún momento tiene que probarse, y entonces están buscando a ver si se hace legal, si se permite que se evalúen estas simulaciones como respaldo en alguna fase, es decir, no solo te hago una tomografía, no sé, te hago una resonancia magnética, sino que además, pues también que se use como legalmente el clon digital para poder hacer los estudios clínicos. Tanto en Estados Unidos como en Japón, en Boston y en Osaka, están probando gemelos digitales personalizados, es decir, tu gemelo propiamente, para anticipar complicaciones quirúrgicas. Si logro mapearte a ti y crear un clon digital y luego simular una cirugía, pues puedo ver si puede haber alguna complicación, si algún vaso sangra de más, si eh, puede haber algo que no esté funcionando perfectamente. Por supuesto, es lo mismo que ocurre con otros fenómenos, ¿no? Son herramientas sumamente importantes, pero lo hemos platicado sobre la inteligencia artificial y sobre algunas otras cuestiones. Sí, pero no te sustituyen. Y Claro. entonces se corre el riesgo de que entonces dejemos de hacer cosas y confiemos demasiado, ¿no? Entonces imagínate que alguien tome decisiones de vida o muerte a partir de un diagnóstico hecho al clon digital y finalmente hay un margen de error, ¿no? Entonces, pues puede haber sesgos algorítmicos, lo que ha pasado en las inteligencias artificiales menos complicadas, ¿no? Que de repente de tanto respuesta en algún sentido, el chat o el chatbot te puede contestar cosas que no son verdaderas, finalmente porque no tiene capacidad de discernir lo verdadero o lo falso, sino lo que tiene es capacidad de leer miles y miles de documentos, ¿no? Entonces puede haber sesgos algorítmicos, puede haber decisiones clínicas incompletas, eh, algún médico que empiece a confiar demasiado en el estudio, lo que ha pasado con otros estudios, ¿no? Gente que diagnostica a partir solo del resultado de un estudio y no hacen trabajo clínico, ¿no? Que finalmente siempre tiene que haber una sabiduría del médico. Y por supuesto, pues otro de los riesgos es la desigualdad en el acceso, ¿no? De nuevo, lo que pasa siempre, ¿no? En esta tecnología, pues vas a tener acceso si tienes muchísimo dinero, pueden hacer tu clon digital, pero eh, no es probable que se democratice y que sea accesible para todos, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es a la reflexión. Te invito a ti que lo platiquemos. Si los médicos comienzan a confiar en simulaciones digitales, cómo redefine esto la relación médico-paciente y los criterios para tomar decisiones de vida o muerte? Supongamos que hay un diagnóstico en el que te desahucian, en el que te dicen te quedan tantos meses de vida y está basado en tu clon digital. ¿Cómo ves? No, 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 o sea, creo que los avances son importantes, pero sí creo que hay que tener o empezar a visualizar que debemos ser cautos con esto. Si de por sí ya tenemos, y creo que lo dijiste de una forma muy atinada y muy clara, poco a poco el trabajo clínico están dejando de lado, es decir, ya simple y sencillamente tú llegas y hay unas cuestiones, a mí me ha pasado con cuestiones menores, un estudio clínico, perfecto, tienes esto. A ver. Y si le busco un poquito más, y si hacemos, y si ve mi reacción, y si, o sea, así nada más. Si Ujú. te mando a hacer el examen, ya regresas ese güey, ni siquiera me dijiste que sacara la lengua, o sea,
mínimo algo que acompañe lo que tú me estás diciendo que parece que estás viendo. En ocasiones muchos de los exámenes te acaban diciendo, oye, ¿sabes qué? Repítelos, porque esto no me parece normal o no es algo que se diagnostique o que sea a partir de los síntomas que tú tienes. Yo a mí he tenido la suerte que en ocasiones me dicen, es que no, esto está raro. Esto está raro, sí parece que tienes algo que no te voy a decir ni siquiera qué es, porque no quiero asustarte. Vamos a hacerlo nuevamente y dices, sí, ya me salió esto porque dices, ok, bueno, por lo menos estamos tratando con un médico que ya no es simple y sencillamente inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial dice, oye, ¿sabes qué? Estos datos son contundentes, te vas a morir mañana, güey. Hazle como que la inteligencia artificial no tiene o no le hemos desarrollado esa capacidad para decir, a ver, espérame, vamos viendo otros síntomas. Y los médicos están acabando, o muchos están acabando en esta cuestión de decir, sí, güey, ¿sabes qué? Con base en esto, voy a hacerlo, te opero mañana. Óyeme, cabrón, espérame. O sea, no me puedes operar así nada más porque viste esta parte. Entonces, ahí es donde yo en lo particular veo como una cuestión muy importante que se está dejando de hacer y están tomando decisiones sobre algo que es tu vida, o sea, o un órgano tuyo, o algo. Te voy a platicar algo muy rápido. Yo me hice unos exámenes hace una semana y me llamó la atención que en el papelito decía con referencia o con verificación de IA. Dije, o sea, ya el examen médico que te viene y que te lo lee, ya te ponen ahí, es con referencia o con revisión de IA y te da, y te dicen, yo dije, bueno, ¿y qué es lo que hace el IA? Ah, no, pues es que revisa que los para, pues dije, a ver, no más así con la tontería de que la IA es la que me sube o me baja los niveles. Salí bien, o sea, fue cuando dije, bueno, pero ¿qué tal si este imbécil de la IA por seguir parámetros que son para todos más o menos, porque ellos trabajan con un montón de información, entonces una de esas dice, le subimos aquí a Julio y esto que lo van a operar a Julio de quién sabe qué, porque o sea, sí creo que es un parámetro importante para ciertas cuestiones, pero sí creo que cuando ya estamos abusando, podemos llegar a cuestiones que después no consideremos que estamos hablando de personas. Yo creo que si estás hablando de un artículo, estás hablando de un discurso, bueno, no pasa nada. Pero si ya estás hablando con la parte más vulnerable, que es nuestra salud, sí creo que ahí hay que tener especial cuidado. Sí, yo ahí coincido contigo, esto, ¿no? Creo que los parámetros y las cifras que arrojan, por ejemplo, los análisis de sangre, análisis de orina y de ese tipo, pues me parece que está muy bien que los lea ¿Mm? un laboratorista o un médico y que después se haga un cotejo, ¿no? A ver, que no se me esté escapando algo, pásale un analizador automático que tenga un montón de información ahí, a ver si no hay una correlación o alguna coincidencia entre dos datos que por sí solos podrían no parecer preocupantes, pero presentados en conjunto pertenecen a alguna patología. No, esto verificado con ella me parece que es interesante. Justamente es el riesgo, ¿no? De esto es no, increíble que puedan hacer un clon tuyo donde prueben si tiene el modelo completo del sistema nervioso y después de una resonancia magnética pueden mapear o una tomografía pueden mapear todo mi sistema nervioso y entonces ver si hay algún problema con alguna terminal nerviosa, pues está muy interesante. Y qué bueno, y a lo mejor pueden detectar cosas que no se detectarían a la simple vista. Pero siempre está el riesgo de, y si confías de más, es decir, si empiezas a dejar de usarla como herramienta de apoyo, como muleta, y la conviertes en el factor que toma decisiones, esa es la bronca, ¿no? Y es igual con lo que dices tú de los análisis, ¿no? Es, qué chido, tú sospechabas algo y pasarle un analista, un analizador de miles de datos, seguramente te ayuda, sí, se comprueba lo que yo había sospechado, o me lo deja nuevamente en duda, o lo rechaza por completo. A ver, déjame ver, pero sí se corre el riesgo de, lo hemos visto en otras áreas. Tenemos políticos que no escriben sus discursos, ¿no? No usan la inteligencia artificial para ayudarles a escribir su discurso, lo cual sería, pues, toda herramienta, así es, hay que usarlas. Ajá, le piden el discurso completo y ni siquiera lo leen antes de leerlo en voz alta y entonces leen
los prompts, leen los datos extra, ¿no? Entonces, a ver, espérame, el uso de la inteligencia artificial es inevitable, Sí, sí, pero sí. vas a sustituir tus herramientas mentales con la IA y es lo mismo, ¿no? Aquí es que chido que puedan hacer una versión digital, un gemelo digital mío en el cual prueben una medicina, ¿no? Capaz que detecta ahí que soy alérgico, que esa medicina me pone peor o que mis niveles de coagulación no son los adecuados para tal medicamento. Pero confiar 100% es, no, pues, pero también prueban en el cuerpo, o sea, también, Sí, no, no. Y fíjate, también a mí lo que toca me mi llevaba, cuerpo, ¿no? a mí lo que me llevaba era parte, imagínate, estás viendo o que por alguna razón tienes la capacidad con algo para decir, ok, estoy viendo mi gemelo, ya me reprodujeron y madres me morí. O sea, dices, están simulando y me morí. Dices, o sea, yo creo que debe ser un golpe bien fuerte que digas, oye, si ahorita yo platicaba con otro médico que me echó análisis ahorita para sentirme tranquilo y me decía que muchas de las sesiones que tiene, unas consultas, es derivado de que ChatGPT les dijo algo, entonces ya fueron. Entonces, muchas de las consultas que estoy teniendo, dice, son consultas de personas temerosas porque ya consultaron con ChatGPT y le dijeron que tienen cáncer. Entonces, se vuelve así como muy complejo porque ahorita cualquier tipo de síntomas puedes tener ébola o simple y sencillamente te falta, ¿cómo se llama? Estás deshidratado, ¿no? Es que me duele, sí, empiezas a ver síntomas y es cuando viene un problema. Y imagínate, vuelvo al punto. Hacen, hacen un gemelo tuyo, empiezan a hacer y dices, ¿sabes qué? Pues te moriste a la primera porque no lo aguantaste, tu cuerpo reaccionó como si no aguantaste, no, ¿sabe qué? No vuelvo, o sea, no voy a ir porque o sea, creo que de antemano existe como que esta parte que te predispone a decir, pues si es que tienen todos, ya me dijeron que, o sea, que mi organismo digital no aguantó, entonces o sea, ese es el punto que voy, que se vuelve como complejo y creo que es como muy, no hay tanta tersura al momento de decir, oye, hay que tener recelo con esto, y simple y sencillamente un poco lo que dices, para ir viendo qué podemos manejar, pero al final de cuentas tenemos que hacer algo. Esto no es definitorio, simple y sencillamente es una herramienta que nos permite conocer un poco más y tener prevención sobre cualquier cosa que le pudiera pasar. Pero Sí, insisto, sí. yo sí veo que me muero y yo no regreso. Sí, sí, pero está padrísimo, ¿no? Que puedan hacer un clon digital. Súper interesante al punto que, insisto, sobre todo esto que mencionabas en el caso del sistema nervioso, con lo complejo que es, a qué nivel tiene que trabajar esto de tal forma que te lo reproduzca y tenga esa capacidad de verlo. O sea, digo, voy a sonar a viejito, pero es asombroso. O sea, así es Sí, así sí. realmente Parece curioso. magia, es de brujos, del diablo. Y, y bueno, con esta parte, retomando la brujería y lo diabólico, vamos a la supercomputadora que funciona con bacterias, ¿no? No sé si lo pusimos o va a salir, ya no me acuerdo, pero no, lo pusimos en nuestra página, entre voces, una nota que salía sobre la inteligencia artificial y todo lo que está requiriendo de agua para enfriar. Entonces, ahí es un problema que sí es creciente la utilización de inteligencia artificial, pero no estamos siendo conscientes de qué nos está o qué es lo que nos va a costar, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial. Y aquí, bueno, aquí viene una alternativa. Científicos de la Universidad de Massachusetts están trabajando en proyectos que suena ahora sí a ciencia ficción o en palabras, ¿cómo se llama? De Joel, a diablo, a brujería, sobre biocomputadoras impulsadas por microbios vivos. Se habla de que las protagonistas son las bacterias de nombre Geobacters sulfereducens. Se lee mejor, se los ponemos ahí en los comentarios, que son capaces de producir electrones como parte de su metabolismo. Es decir, estos producen, a final de cuentas, electricidad. Entonces dice que hasta ahora estas bacterias se usaban en experimentos de energía sustentable, pero la nueva apuesta es usarlas para alimentar sensores remotos, dispositivos ambientales e incluso chips médicos dentro del cuerpo humano. Aquí va otra vez metiéndonos al cuerpo humano, no sé qué necesidad tenemos de probar. Y que bueno, podemos utilizar esto en nuestro gemelo digital. Bueno, efectivamente es un sensor en el bosque, dispositivo de salud funcionando gracias a una colonia de microbios. Al final de cuentas, ya tener bichos ya no va a ser tan malo, ¿no? Podemos empezar
a ver un negocio más adelante con respecto a crear bichos que funcionen como la gasolina del futuro. Se habla que lo más interesante es que estas biocomputadoras serían extremadamente eficientes. No necesitan batería, o sea, no tenemos que estar contaminando el país. Ya ven que de repente todas las baterías, por muy grandes, chicas, contaminan, ¿no? A final de cuentas. Y esta parte, nuestras materias no contaminan, funcionan a temperatura ambiente, que ese es otro de los puntos interesantes. No necesita ser enfriado. Que yo después de lo que leí, ya hasta siento que utilizar inteligencia artificial, digo, no tendría que estarla utilizando, tendría que bajarle al uso de la electricidad porque estoy calentando este planeta. Pero bueno, después se me pasa y sigo usándolo, ¿no? Y su combustible es simple y sencillamente vida, esa vida que es a través de los microorganismos y que bueno, esta parte, volvemos a lo que mencioné hace un momento sobre el uso de la inteligencia artificial y los superprocesadores de miles de millones y nos recuerda que la naturaleza, a final de cuentas, fue la que inventó primero la vida, la energía inteligente, que insisto, hay microorganismos que se puede hacer su uso y no pasa absolutamente, la misma naturaleza lo está proveyendo. Y bueno, a final de cuentas, se cree o esta cuestión de que funcione la tecnología a través de organismos vivos, pareciera que no es una alternativa. Yo me quedé pensando al final, y eso te lo pongo también a reflexión, ¿hasta dónde realmente hemos logrado encontrar fuentes de energía para cualquier cosa que se tenga que hemos avanzado y que no se quiera? Ya estoy en teoría de conspiración, ¿no? Pero que al final de cuentas no se quiera sacar al mercado porque al final de cuentas significa que no hay ganancia, ¿no? Yo dudo que hasta pleno ¿cuál siglo XXI? Ya estamos, ya ni sé ni en qué siglo vivo. Siglo XXI, pleno 2025, no seamos capaces o no nadie haya encontrado que existe fuentes de energía verde sustentable, o sea que no tenemos que darle al traste ¿cómo se llama? A nuestro mundo con energía que lo que hace es contaminar. Entonces yo digo, bueno, debe de haber y debe de haber quien lo frene. Me da cierta perspectiva el pensar que pues podemos tener energía verde y que pues se está trabajando en ello, ¿no? Y que a final de cuentas todas estas computadoras pueden mandar a una biocomputadora que puede tener las mismas características de funcionamiento que se manejen mucho de la inteligencia artificial. No sé tú cómo lo veas, Juan. Fíjate que ahorita que mencionabas esto de las teorías de la conspiración, hay un documental sobre el carro eléctrico. Y es que desde muy al inicio de la creación de los autos, ya existía la idea de hacer carros eléctricos. Y el carro eléctrico se tardó muchísimo tiempo. Y hay un documental, no me acuerdo, creo que es algo así como la conspiración contra el carro eléctrico, la guerra contra el carro eléctrico, algo así, que creo yo, después de haberlo visto, que no está tan paranoico, ¿no? O sea, hay alguna información que es bastante interesante. Incluso viene, por ejemplo, como en Los Ángeles o en alguna otra ciudad de California, había una red de tranvías eléctricos muy grande y cómo las compañías petroleras y las fabricantes de automóviles presionaron para que la ciudad se convirtiera en una ciudad de autos, ¿no? En lugar de ser una ciudad de tranvías eléctricos que eran más limpios en ese momento. Digo, finalmente, para producir electricidad, si pones una planta de producción de electricidad a base de carbón, pues está igual de cochino, Es ¿no? lo mismo. Pero las posibilidades existían. Entonces sí había o hubo en algún momento una apuesta por el carro eléctrico muy importante. Parece que quizá no había la tecnología, quizá no estaba tan bien desarrollado lo que se necesitaba, pero también hubo cierta presión de las petroleras, de los automóviles tradicionales a evitarlo, ¿no? Por eso la red de trenes en Estados Unidos es tan pequeña en comparación de los trailers y los camiones, ¿no? Son país tan grande que tiene una red de trenes mucho más pequeña que la de España, ¿no? Países mucho más chicos. Entonces, sí, sí, esta apuesta por los seres vivos productores de electricidad, pues parece que es una posibilidad.
a mí me gusta mucho la idea, me gusta mucho como interés nada más, es decir, no solo con esta defensa de la tierra, lo cual también lo creo, pero también por lo interesante y lo impactante que puede ser, ¿no? Hemos visto muchas veces la tecnología muy alejada de la biología, ¿no? Exacto. Incluso hasta de la química, aunque, bueno, las pilas emiten mucha química y cuestiones así, pero casi siempre cuando pensamos en tecnología pensamos en la física, ¿no? Mm. Y esto no, es que la biología podría entrar a computadoras, a otros sistemas. Muy interesante. A ver, vamos a tratar de darle seguimiento. Sí, 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 creo que da por lo menos un poco de esperanza ver que también existe un tipo de investigación orientado hacia área. Pero bueno, ahora vámonos a otro lado y vámonos con la siguiente nota que habla de crece el movimiento Slow Travel ante crisis climática y cansancio digital. ¿A dónde nos mandas con esto, Joel? Fíjate, voy a hacer aquí, esta nota tiene toda una historia. Hace unos días vi un documental sobre el rescate de un lugar que se llama Sad Hill. Sad Hill es una escenario donde ocurrió el duelo final de la película El bueno, el malo y el feo, que es un Ah, cementerio que rodea una suerte de rotonda de piedra. Y ahí se juntan los tres, el bueno, el malo y el feo. Y y ahí es el duelo final, bueno, duelo, no sé cómo se llama cuando son tres, pero son tres. Un duelo entre tres final, uno de los duelos más famosos del cine, si no el más famoso. Y entonces eso se filmó cerca de Burgos, en España, y se, se hizo el escenario no es que no usaron un escenario que ya existía, lo hicieron y después de que terminó la película, pues lo abandonaron y se apagó, se olvidó. Pero un grupo de entusiastas, de fanáticos y de personas que sabían que por ahí se había filmado, pues se dedicaron a rescatar el espacio donde ocurrió el duelo del bueno, el malo y el feo. Y entonces hicieron toda una campaña. Incluso el vocalista de Metallica contribuyó y es parte del proyecto porque él es muy fanático de esa película. Total que ya lo rescataron y ahí está Sad Hill. Entonces nosotros, tú y yo tenemos un amigo cineasta y se me ocurrió mm, a mí. Le dije, oye, ¿por qué no programamos en el futuro ir a Sad Hill? Vamos buscando cómo lograr ese viaje allá, pero con ese objetivo, llegar ahí, porque además le decía yo, a un ladito de donde está Sad Hill está un monasterio que se llama el Monasterio de Silos, que fue durante mucho tiempo uno de los candidatos, uno de los lugares candidatos a ser la cuna del español. Ya después de muchos análisis, siempre hay debates sobre cuál puede ser el primer texto en español. Los textos que se copiaron ahí podrían no ser español propiamente, sino alguna otra variedad de la zona, riojano o algo así. Pero finalmente, durante mucho tiempo, mientras yo estudié la carrera de letras, las glosas silenses y las emilianenses que están ahí cerquita eran las glosas donde aparecían los primeros, digamos, textos en español. Te digo, ya está un poquito en debate, pero es uno de los lugares, así por lo que yo estudié, a los que en algún momento me gustaría llegar, me gustaría tocar, ¿no? Así decir, estoy, si no en la mera cuna del español, en la zona donde nació el español, porque es el idioma que hablo y me gusta mucho. Y dije, ese sería un viaje interesante, convencer a mi amigo de que me acompaña a un lugar muy importante para la cinematografía, que está pegadito a un lugar muy importante para los estudiantes de la lengua, por lo menos para mí. Y navegando ahí, me encontré con que hay hospedaje en el monasterio. Y resulta que ah, no es un hospedaje como de hotel, te hospedas en el monasterio. Y cobran ahí. Pero entonces dije, chis, ¿qué tan común será? Porque, pues resulta que hay un montón de monasterios donde hay hospedaje. Tú pagas por irte a vivir como monje unos días. Hay unos que tienen, creo que en este era en el que decían mínimo 3 días, máximo 8. O sea, tampoco es así como para que te vengas. Pero 8 días irte al monasterio. ¿Qué implica? Respetar ciertos horarios. Comes ahí con los monjes. Hay que respetar el silencio. Obviamente no hay televisión en tu cuarto, no hay ruido. Y entonces me puse a buscar, pues me encontré otro que hasta se me antojó. Dije, lo voy a hacer, un día lo voy a hacer. Hay un monasterio donde
Su reglamento, estos así casi medievales o antes del medievo incluso, dice que están obligados a recibir al que pida asilo. Y entonces tú puedes llegar y hospedarte con ellos sin pagar. Claro, te vas a hospedar en un lugar de monjes. Y entonces hay ciertos horarios que hay que respetar un silencio, no puedes ir a echar ahí relajo. No vas a tener televisión, no vas a tener el teléfono encendido, pero y además estás invitado a ir a las 5 de la mañana a los maitines, a la primera etapa, a hacer todo el ritual que hacen los monjes, nomás respetando sus costumbres. Pero además ni siquiera es obligación ser católico. Tú te dicen, ¿necesitas retirarte del mundo? O sea, ¿necesitas retirarte unos días? Ven aquí. Y entonces dije, voy a ir. Yo no soy católico, no soy creyente, entonces dije, no me van a querer. Pero ya empecé a ver que varios de ellos dicen, tú crees lo que tú quieras, mientras respetes aquí y necesites alejarte del ruido, vente. Pues entonces me puse a buscar si había algo por el estilo, ¿no? Se me antojó muchísimo, dije, lo voy a hacer. Un día me voy a ir una semana sin aparatos electrónicos, a aislarme, a meterme en un lugar de estos, a respirar, a meditar, a leer y a hacer el ritual que hacen sin una creencia religiosa, pero sí entendiendo cómo viven otros la vida. Entonces, lo voy a hacer, pero el chiste es que me puse a buscar, voy a hacer lo de mi amigo, ya le dije a nuestro carnal Ezio que nos vayamos a ver Sad Hill y yo me voy a ir allá a conocer Monasterio de Silos, pero esto de irme a encerrar una semanita así, libre del mundanal ruido, se me antojó. Total que encontré que ahora hay una tendencia a prácticas más lentas y conscientes, lejos de itinerarios acelerados, esta obsesión por aprovechar todo y ver todo y tomarte fotos y comprar y comprar y comprar, ¿no? Y se llama slow travel, que ya había hace muchos años yo conocí algo que se llama slow food, ¿no? Esto de, ¿por qué fast food? Disfruta. Entonces, el slow travel propone viajes largos, es decir, más tiempo en tu viaje, menos vuelos, es decir, no estar brinque, 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 brinque de lugar, y mayor conexión con las comunidades locales, es decir, ir al lugar, vivir el lugar. Esto está aumentando en todo el mundo. Hay muchos países como Portugal, Corea del Sur, Nueva Zelanda, donde se programan estancias más largas, más baratas por noche, pero más largas. Y entonces el turista va a desconectarse. Quieren habitaciones sin pantallas, itinerarios sin redes, ¿sí? Experiencias sin fotos. O sea, ¿por qué tengo que sacarle foto a todo? Ciudades como Venecia o Barcelona que están viviendo una crisis, es decir, es terrible lo que les pasa porque son ciudades que viven del turismo, pero no se construyeron originalmente para el turismo y entonces están en crisis porque no saben qué hacer, están empezando a fomentar el slow travel, es decir, sí ven, pero más tranquilo, o sea, ven a vivir como vivimos nosotros, vive la experiencia, pero no lo consumas todo, ¿no? Y entonces es una manera de reducir la saturación. Si llevas gente más tranquila, más calmada, que está más tiempo, vas a tener menos ruido, menos fiesta, menos borrachera. Y bueno, esto es muy diferente a ciudades como algunas mexicanas que se planearon, que se construyeron para ser turísticas, ¿no? Es decir, no es lo mismo el problema para ciudades como Cancún que para Barcelona o Venecia, ¿no? O sea, nuestras ciudades turísticas se planearon, Las Vegas, ¿no? Se planearon para ser turísticas. Las de los europeos no, y lo están padeciendo. Total, entonces el chiste es, eh, bueno, también lo que pasa siempre, si esta opción es para viajeros con privilegios o es un camino real a un turismo más dañino. Antes de invitarte al debate, yo voy a comentar mi punto de vista. Yo creo que si esto de ir a un monasterio quizás es excesivo, yo lo haría, yo tengo muchas ganas de hacer algo así, pero a lo mejor es excesivo, pero es probable que, aunque sea menos tiempo, la gente el consumismo actual te lleva a comprar. O sea, la gente viaja para comprar. Entonces, no estoy seguro de que sea más privilegiado alguien que va más tiempo, más lentamente, a comer lo local, a estar, que ir poquito tiempo a consumir como loco, ¿no? Lo que pasa ahora en Tokio, ¿no? Que va la gente y compra y compra y compra y compra y compra. Entonces,
Seguramente, y digo, los viajes no tienen que ser internacionales, también aquí cerca, ¿no? O sea, si alguien de Aguascalientes quiere ir a León, pues puede ir a conocer, a vivir León, a caminar León, no una semana a llenarse de zapatos y cosas de piel, ¿no? Pues puede incluso ser hasta más barato, aunque te vayas más tiempo. ¿Cómo lo ves? Interesante, sí creo que viene una cuestión como muy llamativa. Sí, sí, y se me va a poner como el abogado del diablo, sí creo que esta parte de querer disminuir todo aquello que tenga que ver con tecnología, todo aquello que tenga que ver con ciertos lujos, por llamarlo de una manera, un lujo, pues tener una pantalla en tu habitación, porque si tú vas a una habitación, pues vas desde una pantalla y dependiendo o sea, no es lo mismo que me hospede no sé, en el Hotel Guadalajara que en el Fiesta Americana, ¿no? O sea, simple y sencillamente desde que entro el espacio en el Fiesta Americana, pues es mucho mejor, voy subiendo en el elevador y voy viendo la ciudad, tengo a un lado la Minerva, bueno, hablo del que está ahí, a que me digan, ok, tú dices, salgo de viaje y muchas personas tengan, la mayoría en ocasiones cuando no tienen dinero, también dice, oye, quiero disfrutar un poco de esto. ¿No? En mi casa no tengo un montón de cosas y me voy a meter a un monasterio donde voy a estar peor. Pues dices, oye, ¿dónde está la experiencia de esa? O sea, ahí es donde yo me metería en la parte de decir, híjole, pues sí, a lo mejor Joel que tiene todo, ¿no? Pues que tiene personas que le ayudan a vestirse, tiene, o sea, baja, por decir algo. No estaría haciendo este podcast si tuviera todo. No, bueno, pero estamos hablando de un Joel hipotético, un Joel aristocrático, ¿no? Dice, pues Millonario. Joel tiene una pantalla en su cuarto, va bajando y tiene otra a un lado. Dices, ok, tiene aire acondicionado, todo come diferente. O sea, sí, dices, ok, bueno, a lo mejor ese Joel es el que dice, me voy al monasterio. Pero si son personas que acaban haciendo un esfuerzo y ahorita de repente me platica una persona que está en la agencia de viajes que está a la alza los viajes a meses sin intereses. Dije, yo no sé qué tanto pagaría por un viaje a meses sin intereses. Y ya estás pagando 12 meses, algo que ya pasó, no sé, pero me dice que están en las alzas. Entonces, a lo que voy es, de repente viene como que esta cuestión de decir, muchas personas hacen un esfuerzo por viajar. Yo no sé si el lugar que les gustaría es un monasterio donde te levantan a las 5 de la No, güey. mañana, donde... Pero esa es la versión extrema del slow travel. O sea, esa es la Sí, versión sí, sí. extrema, ¿no? No es Y a el. lo mejor, sí, pues digo que le estoy llevando al extremo. O No, irte a una, a es una que a un también Barcelona y que hay una presión. O sea, a lo que voy es que muchas veces viajar es gastar. Tú decías, bueno, es que esto no lo tengo en mi claro, casa y hay hoteles preciosos. Sí, que son iguales en una ciudad y en otra y en otra y en otra. Y entonces luego tienes como, ok, te fuiste un all inclusive, un todo incluido en la playa, y comiste como loco. Necesitamos hacer eso, o sea, necesitamos comer todo, comprar todo, traer recuerdos para todo, subirte al paracaídas, hacer el buceo ahí simplón parachute. enfrente de la... Todo eso es muy caro, gastas y gastas y gastas, cuando a Sí, veces sí, lo sí, único que sí, sí, necesitarías sí, sí, es sí, total. caminar, ¿no? Caminar, sentarte, y, es que vamos a comprar y tomarte un café nada más, ¿no? ¿Y cuál es la vacación? Que no estoy al pendiente del Instagram, ni estoy al pendiente del Face, ni estoy al pendiente de que la gente vea que sí le tomé foto al baguette que me compré, sino es o sea, el descanso como desconexión para lo que eran los spas cuando se inventaron, para lo que eran las vacaciones cuando se inventaron, ¿no? Claro, Que era claro. salte, pero ahora no nos salimos nunca. O sea, nunca te vas de donde estás porque te vas, pero te llevas el chat, el Instagram, el Facebook y entonces Claro, recibes sí, 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 te retroalimentación llevas de tu todo, viaje en claro. tiempo real, ¿no? Así de, aquí hasta puedes hacer videos de aquí paseando por el Ángel de la Independencia y tomas la foto y en ese momento alguien de tu pueblo te está diciendo, ay, qué bien que estás ahí, no estás descansando, o sea, nunca te vas.
Entonces digo, lo del monasterio es un exceso, pues, pero el slow travel es un poquito pero no te puedes ir a un pueblo chiquito a, a comer las enchiladas del pueblo, a sentarte en la plaza del pueblo, a ver las palomas de ese pueblo, respirar un par de días y, no, ya. A ver, Volvería, déjame acuerdo quién soy. volvería a la parte de la boda del diablo. Sí, o sea, sí, no voy al todo incluido, no voy a comer todo. Sí, pero tampoco quiero irme a una mendiga hamaca donde a mí no me gusta el sol, donde está el sol, donde estoy sudando, Oye, donde tengo pero que no tienes cocinar. por qué escoger cosas que no te gustan. Pues, o sea, no voy a ir a ver palomas cuando mi casa está infestada de... O sea, entiendo el punto. Yo lo llevo a la exageración de que sí creo que hay que estar muy consciente de que esta parte de la tecnología realmente está afectando nuestro descanso. En eso coincido plenamente. Lo llevo a los extremos con la intención de que efectivamente creo que no es mala la idea cuando entendemos de que quitarnos eso realmente es descansar. Cuando de repente yo traigo mucho el celular, tampoco es que sea López Obrador, no sé por qué dije ese santo nombre. Bueno, no es que sea un expresidente ni un presidente, pero lo único que cuando yo no traigo mi celular y realmente descanso es cuando en ocasiones digo, voy a sacar a pasear a Babo y no quiero que nada o sea, no quiero saber si me mandaron mensajes, si me marcaron, sí, si me marcan ahorita regreso y marco, o sea, no tengo, llegó un punto en que por fin acepté que puedo salir por 15 minutos sin estar al pendiente de, ¿no? O sea, yo soy mucho, ay, si necesitan algo, pues ahí estoy. Digo, si me marcan, está bien, si mandan mensaje, no pasa, si en 15 minutos no puedo dejar mi teléfono y salir a pasear con Babo, 15 minutos, y realmente es tan satisfactorio no estar al pendiente de nada, y creo que ese es el punto, ¿no? Que sí podamos llegar a este tipo de viajes de entenderlos, de que se puede llegar y contemplar el simple hecho de ver, sentarte en el jardín de San Marcos y ver cómo baja una ardilla y que no tengo que estarle tomando foto a la ardilla para decir, oye, déjala, o sea, no tomes, ve, siéntate ve, con una nieve y velo y te la vas a pasar muy bien, vas a acabar, yo sí creo que acabas Pues más tú que tienes tranquilo, lana más para relajado, comprar decir, nieves. es el jardín de San Marcos, no es de las que te preparan a ti para tu ¿cómo se llama? Para tus términos de comida. Pero no, sí, o sea, sí, insisto, lo lleva Sí, al sí, extremo, sí. pero sí creo que es algo muy interesante cuando logramos entender que nos hemos saturado de tecnología y nos hemos saturado de querer compartir todo lo que hacemos para que, a lo mejor por satisfacción propia y para que otros lo vean. Pero sí, creo que esta es una opción bien interesante que valdría la pena ahora sí, como decimos, indagar un poco para dar opciones de decir, oye, pues existe esto, hemos visto aquello, a ver quiénes se mete. Yo a lo mejor sí visto mucho de irme a meter a un monasterio, pero sí creo que lo haría un día, sí me llama la atención de ver, porque pues, lo puedo hacer, pero sí me gustaría ver cómo es esta parte de yo, Julio, ahí, cómo funcionaría, cómo lo llevaría. Pues mira, ya que vaya yo, te mando. Ah, no te voy a poder mandar fotos. Me mandas un live, Una carta. a ver cuándo, y por barco, ¿no? Para ver cuándo llega. Una carta, como antes, bien pensadita. Bien Venga, pensado. Bueno, sigamos. ahora vámonos al semáforo japonés que cambia según tu nivel de estrés. Te voy a confesar que esta nota, cuando la leí, me acordé mucho de una persona que quiero mucho, que el día de hoy fue un poco estresante, es su día. Entonces, sí, creo que en ocasiones las personas, cuando las conoces, te acabas dando cuenta que sí estás estresado, ¿no? Hay personas, esta en particular, de repente hablaba con monosílabos, sí, no, o sea, dije, no, algo está pasando, leo, y digo, pues es parte del estrés. En Osaka, Japón, se está probando un semáforo que lo referencia como bastante particular, porque lee tu nivel de estrés, tu expresión facial y tu ritmo cardíaco, ¿no? Y ajusta el tiempo de cruce según tu estado. Es decir, tú llegas, te pasas en el semáforo y ya te están leyendo. Hablan de que se guía a través de cámaras y sensores que acaban detectando si una persona parece cansada, nerviosa o si tiene movilidad limitada. A final de cuentas, si el sistema cree que necesitas más tiempo,
te va a dar una luz verde más larga, ¿no? Para que tengas esta oportunidad de pasar, pero a lo mejor estás pensando, X. Si veo, esto es lo que me llamó toda la atención, si veo un grupo grande, acelera el cambio para evitar aglomeraciones, ¿no? De tal forma que no sea que esté deteniendo a la gente. Y bueno, a final de cuentas, se supone que esto lo que busca es reducir accidentes y hacer que las ciudades se adapten a las personas, y no al revés. Sí, sí creo que esta parte de que las personas estamos adaptando a las ciudades, ¿no? O sea, las calles son súper pequeñitas, ahí vámonos metiendo cada quien. O sea, en lugar de exigir que tengamos calles más largas, más anchas por lo menos, o que los semáforos duren más tiempo, que tengamos un paso peatonal decente y no andemos ahí corriendo que te están atropellando. O sea, yo hoy fui al centro y resulta que para atravesar donde mataron, precisamente atropellaron, bueno, impactaron a unas personas que vendían ahí en la Casa de la Cultura, en la mera esquina, este, objetos, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, en esa esquina, para atravesar, si no hay un policía, acaba uno corriendo por salvar la vida, porque no hay algo que permita el paso. Y en ninguna parte de México me ha tocado que alguien, si ve una cebra, te digan, me voy a detener, salvo en Altaria, pero también es así como que haciéndote el valiente, porque se supone que hay un cierto camellón donde dice, se tiene que parar, ¿no? Y yo ahí voy diciendo, se tiene que parar, y dije, no, esos me van a dar un golpe, pero es decir, no hay un lugar que te permita. Entonces las personas nos hemos acomodado y adaptado a la ciudad de tal forma que dices, bueno, pues aquí corro, aquí me quedo. Bueno, entonces esta parte en la que se maneja, que se busca que sea al revés, que la ciudad se adapte a las personas, pero viene y se maneja esta consideración o un debate entre si es una innovación o a final de cuentas es una vigilancia emocional, ¿no? Porque a final de cuentas el semáforo no avanza, no solo mide si avanzas, está interpretando cómo estás. O sea, te está diciendo, pues esta persona está estresada, esta persona viene enojada, esta persona trae un ritmo cardíaco acelerado. Y bueno, a final de cuentas, se puede manejar que efectivamente no está de más ordenar el caos con el que se tiene. Pero viene esta discusión que yo en principio, cuando me dije, bueno, pues está bien que por lo menos a través de la tecnología tengan esta capacidad de saber cómo están las personas. Pero también viene la contraparte de decir, bueno, pues al final de cuentas están leyendo y puedo más o menos, y es más, hasta para una cuestión judicial, pues ya, viene alterado, porque viene alterado, más te va a detener, porque, o sea, no sé, como que viene esta parte en la que se viene muy interesante. Ahora, yo lo transportaría, olvídate de las calles, vete a los trabajos. ¿Cómo llegas en este caso, las personas que trabajamos en espacios cerrados o que tienes que estar yendo diario? Tú dices, oye, imagínate leer a cada persona que llega a la oficina cómo llega. No, yo, y como jefe, a ver, tú vienes enojado, tú te me regresas y me trabajas más, o sea, no sé, como que si viene una herramienta interesante que puede decir que, o puede utilizarse al contrario, ¿no? Si esta persona viene estresada, bueno, vamos a hacer lo posible para que en su área de trabajo tenga esta capacidad de sentirse en libertad y tranquilidad para que pueda producir todavía mejor. Una fábrica en la que llegas a las 6 de la mañana y llegas después de que el camión no pasó cuando tenía que pasar, llegas, no alcanzaste a desayunar y te están esperando y te están regañando y además checaste tarde y hay una cámara que te lee. Yo quiero saber cuántas personas, yo esto lo metería, este semáforo, yo lo patentaría y lo metería y lo vendería en instituciones públicas, lo metería en cajas de cobro, lo metería en, ¿cómo se llama?, en escuelas, hacia los maestros, es decir, ¿cómo llegamos? Y eso, ver a atenderlo. No sé, ¿tú cómo lo ves? Bueno, así como tú te pusiste de abogado del diablo hace ratito, a mí me A parece que ver. estamos en un momento muy importante de la vigilancia, ¿no? O sea, estamos hipervigilados. Ya, ya, ok, ya. O sea, finalmente ninguno de estos sistemas va nada más a actuar en ese momento. Todos tienen memoria, esos datos se envían a algún lado, se hacen estadísticas, entre más datos, mejor será el lector. Hay fraccionamientos cerrados, ¿no? Hay gente que vive en fraccionamientos cerrados que cada vez se van emocionando más por las mejoras electrónicas, ¿no? Y entonces de repente traían no sé, una tarjetita, no sé. Entonces
Con la tarjetita entraban ellos muy suave a su fraccionamiento y los visitantes teníamos que entrar dando la credencial y algo, ¿no? Pero luego, pues vinieron las cámaras de reconocimiento facial y entonces hay gente que pasa por su fraccionamiento y nomás de ver la cara, los dejan pasar, ¿no? Pero todos esos sistemas, pues para reconocerte en cualquier ángulo, el que hagas, pues cada vez que pasas te toma una foto y va perfeccionando la versión que tiene de ti y esa información se guarda en algún lado y nunca te explican dónde están los servidores, dónde eso se guarda, cuáles son los contratos de confidencialidad con esa empresa. La empresa recibe los datos, se quedan ahí en la caseta, hay un disco duro en la caseta donde están guardados. Y entonces lo que pasa es, ajá, y luego hay bancos que te piden que te grabes un video, ¿no? Pero si yo tengo la base de datos con videos de la gente de lana que vive en fraccionamientos cerrados y hago videos, no sé, hay muchas maneras en que el que nuestra imagen esté en todos lados y esté siendo almacenada, esto que hacemos tú y yo, de tener un programa, pues finalmente son todos nuestros ángulos, nuestras voces y esto, ¿no? ¿Qué el semáforo me va a dejar pasar más rápido o menos rápido dependiendo del humor que traiga, el- el- el estado emocional que viva o mis capacidades físicas para atravesar? Suena muy bien. Pero siempre eso es, ajá, pero esa información se va a ir a algún lado. Y además, ¿y por qué seguimos teniendo las calles llenas de carros, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué no tenemos ciudades sin carros, ¿no? O sea, ¿por qué no vamos más lejos y las hacemos más cómodas todavía? No sé, me parece, todo esto es siempre, siempre muy, muy impresionante, el avance es notable. Nada más que sí creo que siempre hay que poner como cuáles son las consecuencias, ¿no? Las, las consecuencias que no nos cuentan, ¿no? ¿Qué más podría hacer el gobierno japonés si tiene una base de datos con el humor de todos los japoneses, ¿no? O sea, en quién manos de quién está esa información? Eh, Siempre hay que poner eso, ¿no? ¿Cuánto estamos perdiendo de libertad, ¿no? El occidente tan fan de la libertad. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder de libertad por tener otro tipo de libertad, ¿no? La libertad de cruzar las calles a tu ritmo, de que las cosas estén adecuadas a tu clima, de que la iluminación esté como a ti te gusta, pero también pues hay una parte de tu privacidad que se va perdiendo, ¿no? Entonces ya no tenemos Sí, secretos. sí, a final de cuentas creo que viene con esta parte de cuestionar las bondades, ¿no? Es decir, ok, sí, sí es muy bueno, pero algo hay detrás, ¿no? Como tú dices, en algún lado tiene que quedar. Pero bueno, pues ahí lo voy a promover y lo voy a vender en los centros de trabajo para que regresen trabajadores tristes, estén en su casa, para que los apapachen. Y bueno, por último, nos vamos con otra cuestión muy interesante que es el retorno de los mini reactores nucleares como alternativa energética, que me llamó la atención. Dije, pues no lo estábamos deshaciendo que porque contaminaban, pero bueno, dinos. La energía nuclear como fuente de energía eléctrica, pues tiene ya un tiempo y siempre ha habido un debate grande, ¿no? Sobre los riesgos o lo increíblemente limpia que puede llegar a ser, ¿no? Los riesgos, pues, ya lo sabemos, ¿no? Chernóbil y Fukuyama son dos casos así emblemáticos de lo peligrosa que puede ser la energía nuclear. La tecnología a partir de los primeros reactores nucleares a lo que se podría hacer ahora, pues ha cambiado mucho. Ahora estamos buscando fuentes de energía alternativa. La energía nuclear siempre fue planteada como una energía alternativa de altísima duración, de altísima producción y se puede hacer a un costo respetable, ¿no? Entonces así, mientras el mundo está buscando alternativas limpias, pues reaparecen los mini reactores, es decir, reactores nucleares, pero pequeños, ¿no? Estos edificios grandotes, aquí en México solo hay uno, ¿no? El de Laguna Verde, pero solo tenemos una planta nuclear. Yo me acuerdo cuando la hicieron, fue así una noticia. Yo estaba Sí, sí. interesadísimo en la energía nuclear. Hasta ahora yo no he sabido que tenga incidentes, creo que sigue activa. Entonces, pues los reactores nucleares modulares pequeños, es decir, reactores pequeñitos, están como cobrando
como cobrando interés. En Estados Unidos, en Canadá, en Corea del Sur, están impulsando proyectos piloto con reactores nucleares pequeños, capaces de operar en zonas remotas, a donde llevar un cableado, toda una infraestructura de energía sería muy complejo, pues puede llevar un mini reactor nuclear que es como un generador de energía fácil de operar para que brinde electricidad, algo de lo que se podría hacer si se hacen estaciones en la Luna, ¿no? Se podría llevar un reactor nuclear, hay que llevarlo en un cohete, pero bueno, habría que llevar un reactor nuclear. O incluso industrias específicas que necesitan una, eh, una cantidad constante de electricidad, un ritmo constante, que consumen mucha electricidad, industrias específicas que necesitarán una fuente muy, muy confiable de electricidad, ¿no? Algunas compañías dicen que ya los nuevos modelos, mucho más pequeños, mucho más controlados, tienen muy pocos riesgos porque tienen sistemas de enfriamiento más modernos, automáticos, obviamente la automatización ayuda. Y uno de los debates que ocurre, que vale la pena entender, es lo que ocurre en la Unión Europea. Como sabemos, uno de los países que más confía en la energía nuclear es Francia. Es uno de los países que más reactores nucleares tiene y vende tecnología para reactores nucleares. Y uno de los países que menos confianza tiene y que las prohibió y que desmanteló todos sus reactores nucleares es Alemania. Son los dos países más importantes de la Unión Europea. Y entonces, pues, la decisión de la Unión Europea de si clasificarlos o incluirlos en su taxonomía verde de electricidad, pues yo creo que va a ser muy complicado porque mientras Francia podría estar a favor, Alemania inevitablemente va a estar en contra, ¿no? Entonces, y son los dos países más influyentes de Europa. Algunas organizaciones ambientales, como frente a cualquier fuente de energía, pues hacen los análisis de que es probable que tenga impacto en los residuos que hacemos luego con los residuos de una planta nuclear y también cuánto pueden desviar o cuánto pueden consumir del financiamiento público, ¿no? Es decir, si son verdaderamente rentables. Algunos países latinoamericanos, fíjate que no averigüé bien cuáles, pero algunos, pues hay la posibilidad de incorporar reactores nucleares pequeños para algunas industrias, ¿no? Zonas industriales de mucho consumo energético, países que tienen ahorita una fuentes de energía poco confiables, ¿no? Que tienen apagones, que es muy difícil que una fábrica importante se instale en tu país si tienes una red eléctrica poco confiable, ¿no? Con posibilidades de aumentos y bajas en la carga o apagones o inestabilidad. Entonces, la instalación de esto podría ayudar a que se instalen empresas con un poquito más de confianza. Y bueno, pues el debate, como siempre, es si estos mini reactores son una transición inteligente, si creemos que es una opción viable, o hay el riesgo de de cometer los errores que se cometieron antes con, cuando ya hubo incidentes muy, muy trascendentes y pues finalmente ahora como que se están envolviendo en nueva tecnología, pero no dejan de ser reactores nucleares. Y lo que pasó en Chernobyl fue pues desastroso. Afectó a un gran parte del planeta, fue contaminada. Sí, fíjate, a mí se me hace muy interesante y creo que, o yo quiero pensar que a final de cuentas se aprendió de los errores y esta situación o esta consideración de hacerlos, de reducirlos, tendría que ir por buen camino. A mí lo único que me preocuparía como una persona más de este mundo, son los residuos. Si logramos aprender o logramos ver o logramos convertir algo con esos residuos, porque a algún lado tiene que ir, ¿no? Es decir, toda esta parte de cómo lo está, o si mejoramos la parte en la que se está enfriando, es decir, sí creo que hay cuestiones muy interesantes, sí creo que se está avanzando en cómo estamos atomizando la energía para poder llegar a diferentes lugares, eso no sé, a lo mejor el problema es que hay que ver si efectivamente esta consideración hace que no tengamos menos cosas más grandes, pero de las pequeñas, pues acabas teniendo los mismos residuos que pudieran tener un problema, de los muchos que se han manejado en afectaciones
en lugares donde el agua ya fue imposible de tomar, la tierra ya no sirvió para sembrar. Es decir, sí creo que hay cuestiones que quiero pensar que aprendimos de eso y al momento de que se están implementando, trae como consideración esta situación de una mejora sustancial para el beneficio que estoy dando. Es decir, bueno, el beneficio es mucho mayor, porque yo no sé, algunos tienen que hacerlo, y aunque lo desechen y se lo lleven a otro lado, ¿dónde lo van a tirar? ¿No? O sea, y cómo se está dando esta cuestión de residuos. Esa, a final de cuentas, a mí como que con lo que yo me quedaría, lo otro se me hace súper interesante, muy bueno esta cuestión de poder llevar energía a través de esta cuestión de hacerlos, de reducirlos, se me hace una cosa muy interesante y que si lo veríamos al paso de los años era impensable, ¿no? Cuando Chernobyl, cuando estas grandes estructuras era que guardaban esta energía, pues nadie pensaría que se puede, que ahora en nuestros tiempos ya los tengamos en mini reactores. Sí, sí, a ver qué pasa, porque hay muchas apuestas sobre la tecnología del futuro, la energía, la producción de energía del futuro, ¿no? Tenemos la eólica, la solar, la nuclear y algunas otras, ¿no? Entonces, a ver de qué acabamos. Todavía está el petróleo produciendo todo, pero a ver qué ocurre. Sí, ahí seguimos. Está bueno, Jolazo. Pues bueno, antes de irnos, una primicia al final bueno, no primicia, todo el mundo ya lo sabe, a final de cuentas, aunque este programa va a salir en días siguientes, nada más recordar que la mexicana Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025 ahí en Bangkok. Sí, a lo mejor no resulta así, que aquí le interesa, es una mexicana que triunfó y que bueno, ahí lo platicamos antes de Después del entrar aquí. escándalo que hubo. Lo que te iba a decir, es una cuestión de un escándalo que se dio por un trato no Los adecuado, más allá organizadores de... tailandeses ahí peleándose con la mexicana. En la final, la mexicana y la tailandesa y gana México. A eh, ver. llega a lo que iba y es, llega como final de película, o sea, es decir, la mujer que fue maltratada y después se le pide una disculpa y después el organizador llorando, haciendo un escándalo, después todo, no le quito el gran mérito que tuvo, no estoy diciendo nada más, eso lo dijiste tú, yo lo que digo que a fin de cuentas fue como un final medio dramático en el que después de todo esto llegan las dos y la mexicana Y ganó, de yo que se con va a eso me quedo. prestar para el rumor, de que fue una Ah, compensación, de que al final tuvieron que recapacitar, que no es que ganara ella, sino que ganó por el... Va a haber esos rumores, porque así nos gusta hacer, ¿no? Porque así nos gusta. Y además, Miss Universo fue en algún tiempo de Trump, ¿no? ya no, Era el propietario de la marca, pues, del concurso. No sé cómo se es claro. propietario de eso, pero era como el Sí, dueño. el dueño lo vendió a final de Sí, cuentas, pero ¿no? entonces Entonces, es otro mensajito ahí, ¿no? Es gana la no, no, mexicana, ¿no? no, ya le estaba buscando mucho. Mejor, No, pues no, vamos no, a ¿no ver. te acuerdas que ganaron Oscar Sí, claro, dos claro. años seguidos México ganó el Oscar cuando era presidente Trump? Sí, no, y hablamos de esta película muy buena también del francotirador con este actor que en lo particular se me hace muy bueno, que salió y que era, decían que era el espíritu de Estados Unidos, ¿cómo era posible que fuera a ganar una película mexicana? Sí, cuestiones que sí es interesante, queda claro que el suspicaz nunca fui yo solo destaqué la gran victoria de nuestra compatriota mexicana en tierras lejanas, No, no, yo le Fátima aplaudo. Bosch. Yo no creo, yo no soy suspicaz, pero soy suspicaz con respecto a los suspicaces. Va a haber quien diga Ah, tonterías. no, claro, mañana vas a esperar a los contrarios por algo. Es más, hasta lo van a politizar, que eso es todavía a nivel país. Yo creo que vale, va a dar para eso. Pero bueno, no queríamos dejar pasar esta noticia. Ahora sí, Joel, fue un placer. Como siempre, me divierte mucho esta parte y más cuando lo comparto con un gran amigo, con mi hermano, este programa. Esperemos a la siguiente no esperarnos tanto. Muchas gracias, muy divertido, Joel. Carnal, nos estamos viendo. Gracias a todos por Venga, vernos.